Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno a desarmar la compleja maquinaria de la administración pública argentina. La idea es explorar juntos los conceptos clave, desde la teoría más pura hasta la práctica del día a día, para tener un panorama completo y claro de cómo funciona todo. Este va a ser nuestro recorrido. Vamos a empezar por el origen de todo, la gran pregunta teórica de cómo actúa el Estado. De ahí pasamos a las reglas de juego, los principios que lo rigen todo. Después nos metemos con su arquitectura. Vemos cómo se conectan sus partes y, para cerrar, analizamos quién y cómo se controla que todo esto funcione como debe ser. Bueno, arranquemos por el principio de todo. Vamos al núcleo del asunto, a la pregunta que, en el fondo, da origen a todo el derecho administrativo. A ver, pensemos en esto un segundo. El Estado no es una persona de carne y hueso. Es una idea, una creación del derecho. Pero, al mismo tiempo, nos cobra impuestos, nos da una licencia de conducir, firma tratados internacionales. Entonces, ¿cómo es posible que esta entidad abstracta tome decisiones que nos afectan a todos? Ese es el gran desafío. Al principio, los juristas intentaron explicarlo con herramientas del derecho privado que ya conocían. Dijeron, bueno, es como un mandato, o es como una representación de un incapaz. Pero se encontraron con un problema lógico sin salida. Para que el Estado pudiera dar un mandato o nombrar un representante, necesitaba tener voluntad primero. Era un círculo vicioso. Y acá es donde llega la solución, que es realmente brillante. La teoría del órgano. Esta teoría cambia la perspectiva por completo. Nos dice, olvídense de que hay dos personas, el Estado y el funcionario. No, hay una sola persona jurídica, el Estado. El funcionario no es alguien que actúa para el Estado, sino que es una parte del Estado mismo. Su voluntad cuando actúa en sus funciones es directamente la voluntad del Estado. Y ojo, que esto no es pura teoría académica. Tuvo consecuencias prácticas gigantescas en Argentina. El famoso caso Badel de la Corte Suprema lo dejó tallado en piedra. Si un funcionario público, actuando como tal, causa un daño, la responsabilidad del Estado es directa. No es que el Estado responde por el error de su empleado. El Estado responde por un acto propio. Es un cambio fundamental. Muy bien, ya entendimos que el Estado actúa a través de órganos. Ahora la pregunta es, ¿cómo se mueven esos órganos? ¿Cuáles son las reglas de juego que los gobiernan? Bueno, son dos principios absolutamente esenciales, la competencia y la jerarquía. Este es un concepto clave, uno de esos que hay que grabarse a fuego. En el derecho privado, uno puede hacer todo lo que la ley no prohíbe. En el derecho público es exactamente al revés. Un órgano del Estado solo puede hacer aquello que una ley, de forma expresa, le permite hacer. Si no hay norma que le dé permiso, no tiene poder para actuar. La competencia es la medida exacta de su poder. Y esta competencia tiene tres características que son como sus tres mandamientos. Es obligatoria. El funcionario no puede elegir si la ejercen o no. Tiene el deber de hacerlo. Es improrrogable. No puede andar transfiriendo su poder a otro órgano porque sí, solo en los casos que la ley prevé. Y es irrenunciable. El poder no es del funcionario, es del cargo. Mañana esa persona se va, pero la competencia sigue ahí, en el cargo, esperando al siguiente. Y si la competencia nos dice qué puede hacer cada órgano, la jerarquía nos dice cómo se ordenan entre ellos. Es el principio organizativo por excelencia. Es el pegamento que une a todos los órganos en una estructura piramidal, asegurando que haya una línea de mando clara y que todos remen en la misma dirección. Este poder jerárquico no es un poder abstracto, sino que se manifiesta en herramientas muy concretas. El superior puede dar órdenes, puede y debe vigilar lo que hacen sus subordinados, puede resolver peleas internas sobre quién debe hacer qué, e incluso puede redistribuir el trabajo, ya sea delegando una tarea hacia abajo o, al revés, asumiendo una tarea de un inferior si la situación lo requiere. Bueno, ya tenemos los ladrillos, los órganos y los principios que los unen, competencia y jerarquía. Ahora veamos los distintos planos arquitectónicos, las diferentes formas en que se puede construir la estructura del Estado. A ver, atención acá porque esta es la pregunta de examen por excelencia. La diferencia entre descentralizar y desconcentrar. Descentralizar es crear una entidad totalmente nueva, con su propia personería jurídica, como la AFIP. En cambio, desconcentrar es mucho más simple. Es solo pasar poder de decisión de un escritorio de arriba a uno de abajo, pero siempre dentro del mismo edificio de la misma persona jurídica. Y este cuadro lo deja clarísimo. Si nos fijamos en la fila de personalidad jurídica, ahí está la llave para entenderlo todo.
En la descentralización aparece una nueva personalidad jurídica. En la desconcentración, no. La personalidad jurídica sigue siendo la misma, la del Estado central. Eso cambia por completo el tipo de relación y el tipo de control. Ya armamos el rompecabezas. Ahora veamos cómo las piezas interactúan entre sí, porque no es lo mismo la relación entre dos órganos de un mismo ministerio que la relación entre el gobierno central y una entidad descentralizada. Aquí la clave es ver quiénes son los sujetos. Pensémoslo así. Si es una charla dentro de la misma casa, por ejemplo, entre dos direcciones de un mismo ministerio, la relación es interorgánica y se resuelve por jerarquía. Pero si la conversación es entre dos casas distintas como el Poder Ejecutivo y la AFIP, la relación es interadministrativa y ya no hay jerarquía, sino una relación de control o de coordinación. Y si miramos la cima de la pirámide de la administración central, la estructura es muy clara. En la punta está el presidente, como responsable político máximo. Debajo, como un gran director de orquesta, está el jefe de gabinete, que se encarga de la administración general del día a día. Y asistiendo a ambos están los ministros, que son los jefes técnicos de cada área específica del gobierno. Y para terminar, vamos a abrir un poco el foco. Vamos a mirar esas entidades especializadas que orbitan alrededor del núcleo central y, fundamentalmente, los mecanismos que existen para controlar que toda esta inmensa estructura rinda cuentas. Acá tenemos los principales ejemplos de entes descentralizados. Se los crea con personalidad jurídica propia para darles más agilidad o especialización técnica. Por eso tenemos entes autárquicos para tareas muy específicas como recaudar impuestos, tenemos entes reguladores para supervisar mercados complejos como la luz o el gas, y empresas del Estado para competir en el ámbito comercial. Y aquí, ojo, porque esto es un cambio de reglas de juego muy reciente y profundo. La nueva normativa busca que todas las empresas estatales se conviertan en sociedades anónimas. ¿Cuál es el objetivo de fondo? Que operen y compitan en el mercado bajo las mismas reglas que cualquier empresa privada, sin las prerrogativas del derecho público. El sistema de control es como una pinza con dos brazos. Por un lado, el control interno, la SIGEN, depende del Poder Ejecutivo y su trabajo es mirar hacia adentro, buscando la eficiencia en la gestión. Por otro lado, el control externo, la AGN, que depende del Congreso. Su mirada es desde afuera y se enfoca en la legalidad y en cómo se gastó el dinero, siempre a posteriori. Y un dato clave, su presidente es propuesto por la oposición como garantía de independencia. Y finalmente, tenemos una figura que es bastante especial, porque no encaja en la división de poderes clásica, el defensor del pueblo. Es un órgano independiente que funciona como un abogado de la ciudadanía, defendiendo nuestros derechos frente a posibles abusos o fallas de la administración. Entonces, como gran conclusión, vemos que toda esta arquitectura inmensa, desde el presidente hasta el último ente, está cosida por el principio de jerarquía y supervisada por un sistema de control. El objetivo final es doble. Por un lado, que el Estado actúe de forma coordinada, y por otro, y más importante, que siempre actúe dentro de los límites que le marca la ley. Y esto nos deja con la gran pregunta. El eterno dilema del derecho administrativo. ¿Cómo se construye un Estado que sea lo suficientemente fuerte y eficaz para resolver los problemas de la gente, pero que al mismo tiempo esté lo suficientemente controlado para no avasallar los derechos de esa misma gente? Encontrar ese equilibrio es, y probablemente siempre será, el mayor desafío.